Regresamos. Gracias a Lorenzo Córdoba, doctor, y a Edmundo Jacobo Molina, que nos permitieron presentar estas informaciones y este corte que era importante para nuestras estaciones en el país. Gracias a los dos. Me gustaría, si les parece, recuperar lo que ya presentamos. Es muy breve, pero nos permite retomar el hilo de las cosas, Lorenzo, Edmundo, de lo que Sheinbaum plantea sobre la elección de Sinaloa, la elección de 2021, que es un tema principalísimo de las acusaciones que desde Estados Unidos se están haciendo en contra de 10 funcionarios y exfuncionarios, y principalmente de quien llegó a la gubernatura de Sinaloa bajo las siglas de Morena, pues de la forma en que llegó. Esta es una parte muy relevante de las acusaciones de Estados Unidos, y por eso es importante revisar de nuevo qué demonios ocurrió en esa elección, y en eso estamos, y la presidenta ha dicho cosas como las que hemos aquí pues escuchado, y este fragmento nos permite regresar con ustedes. Yo te pregunto a ti, ¿el Tribunal Electoral le dio el triunfo a Rubén Rocha? El local, sí, lo validó. ¿Y el federal? O sea, hubo una queja en el federal para que el federal tuviera que haber intervenido. Pues es que de alguna manera el Tribunal Electoral Federal pues tampoco puede brincar la conclusión que puede dar la Tribunal político local. Podría haber presentado una queja ante el Tribunal Electoral Federal. No se presentó. Entonces, esa elección de 2021 se validó. Incluso si un partido político o un ciudadano hubiera presentado ante la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General de la República alguna queja vinculada con esa elección, pues hubiera abierto una investigación. No hubo. Es hasta ahora, en el 2026, o sea, 5 años después, que dicen que hubo problemas en la elección del 21. Precisamente por eso un poco, bueno, la pregunta en torno al tema de las investigaciones que se hubieran podido solicitar a lo mejor del gobierno, para no formalizadas, sino para ver si se formalizaba un proceso judicial. Pero se basaría en quejas que se presentaron en el 21. Pues ¿cómo vas a analizar algo que pasó en el 21 si no es conforme a la denuncia de alguna persona? Entonces, 5 años después se dice algo de la elección del 21, cuando ya todas las autoridades dijeron fue válida la elección. No hay nada que pueda poner en duda esa elección. Edmundo Jacobo Molina, 5 años después se escuchan cosas como estas. ¿Qué dices? Bueno, 5 años después, primero que nada porque lo que se ha venido reconstruyendo, y por cierto hay que reconocer el trabajo periodístico, una semana después de la jornada hubo un reportaje en donde muchos dichos finalmente salieron a la luz, en el sentido de que operadores directamente responsables, sobre todo del PRI, que era quien encabezaba la coalición que postulaba al candidato Zamora, fueron secuestrados días antes de la jornada y el mismo día de la jornada inhabilitados para hacer su trabajo de despliegue operativo el día de la jornada electoral. Y eso fue reportado. Incluso el propio candidato, en la misma día de la jornada, Mario Zamora, efectivamente, hizo una declaración pública en radio, en la cual decía que no iba a impugnar la elección, y que pedía que por favor que quienes le habían ayudado durante la campaña y estaban responsables de la operación de la coalición el día de la jornada electoral, por favor fueran liberados. O sea, no daba más explicaciones, pero sí evidenciaba... Fueron liberados, fueron levantados. Exactamente. Entonces, digo, no voy a impugnar, pero libérenlos. Libérenlos. Ese fue el punto. Y la gente se lo estaba pidiendo. Incluso él presentó una denuncia con el apoyo del CEN nacional del PRI, porque localmente los propios priistas dijeron no vamos a presentar nada. Y se presentó esa denuncia, y posteriormente ya cuando el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa hace su dictamen de calificación de la legalidad de la elección, a pesar de las evidencias, como bien ahorita Lorenzo lo acaba de señalar, que provenían del sistema de la jornada electoral y el SIGE, denuncias que el propio INE hizo al respecto, ya no hubo una impugnación a esa decisión del Tribunal Electoral local que pudiera llegar al Tribunal Federal,
como es el procedimiento de impugnación correspondiente. Entonces es muy claro, había un clima de violencia asociado al proceso electoral en donde las propias personas involucradas en la organización y partícipes como contrapartes de la contienda electoral no quisieron, por las amenazas que habían corrido y habían sufrido, que habían pasado más bien de amenazas a actos de intimidación o retención de personas antes y durante la jornada electoral, dijeron, ya no queremos hacer ninguna denuncia adicional. Entonces me parece que la presidenta de la República o desconoce estos actos o está ocultando estos actos que hoy son evidentes. Cuando las otras partes hicimos lo que nos correspondía hacer respecto de la organización de una elección y llegó al Tribunal Electoral local con, como bien decía Lorenzo, una magistrada que es hermana del actual senador imputado, que por cierto, el senador Insunza en ese momento era presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Y su hermana magistrada en el Tribunal Electoral, ponente de la calificación de la propia elección, o sea, si queremos ver el entramado completo. Es decir, entonces, ¿cómo ocultar? Aunque sea 5 años después, pero ¿por qué? Por el grado de violencia que se ha llegado, que intimida a la ciudadanía, a la población y a los propios actores políticos a dar el siguiente paso. Y 5 años después, porque es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que está imputando cosas y que está señalando que esa elección estuvo impactada por la narcopolítica. Así y ahí es. está toda una descripción de hechos que tendrán que procesarse judicialmente en Estados Unidos, pero que nos regresa al punto, Lorenzo Córdoba, de una presidenta que insiste que estas elecciones, pues nadie se quejó, fueron validadas incluso por el Tribunal Federal, y lo que acabamos de escuchar. Sobre este fragmento de la declaración del 13 de mayo, Lorenzo, ¿qué dirías tú? Bueno, esencialmente lo que ha dicho Edmundo, es decir, hay en esta parte específica de la declaración de la presidenta, de las declaraciones, pues hay una verdad. En efecto, las elecciones de la calificación que hizo el Tribunal Electoral de Sinaloa de las elecciones de gobernador no fueron escaladas al tribunal, a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En efecto, si tú ves quiénes son los denunciantes los demandantes de la nulidad en la instancia local, son personas del CEN, del PRI, es decir, del principal partido opositor. Y si esa decisión no se escaló a la sala superior, pues habría que preguntarle al PRI. Y en esto tiene razón la presidenta. Al no impugnarse, se valida la decisión, se confirma la decisión de la instancia local. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo único que conoció respecto de las elecciones de Sinaloa fue la impugnación en contra de las multas que por irregularidades de ingresos y egresos realizadas por los partidos políticos, incluyendo Morena, que fue multado, si mal no recuerdo, por alrededor de 16 millones de pesos por faltas en materia de fiscalización, y que el Tribunal Electoral conoció, resolvió, validó, por cierto, pero señaló que no se daba la hipótesis que implica que por el rebase de los gastos de campaña y por lo cerrado de una elección, que son las hipótesis que contempla la ley, pudiera plantearse la nulidad de la elección. Así que la elección, en efecto, tiene razón la presidenta, jurídicamente fue validada. La pregunta es por qué la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que tenía estas denuncias, que tenía el conocimiento de los hechos, pues no avanzó. Pero bueno, se trata de la misma Fiscalía que en su momento le negó información al INE, que demandó al INE ante el Tribunal Electoral y luego ante la Suprema Corte para cerrarle los expedientes en algunos casos, como el caso de Odebrecht y del caso Pío López Obrador, y que en este tema en específico pues no ha hecho nada. 5 años después, pues la Fiscalía sigue teniendo abiertas esos expedientes, hasta donde yo tengo entendido, a lo mejor hasta ya lo cerró, pero bueno, pues el caso cobra relevancia no por otra cosa, sino porque, como bien dices, pues este asunto vuelve a ventilarse
porque ahora fue una justicia extranjera, la justicia de Estados Unidos, la que en el marco de su ordenamiento jurídico está reabriendo los hechos, ¿no? Y que evidencia, claro, no que los hechos no hayan ocurrido, que hechos de violencia e irregularidades no hayan ocurrido, sino en todo caso que las instancias competentes no los consideraron dignos, digamos, o que ameritaban anular una elección. Pero los hechos allá están, las denuncias están presentadas, es decir, que hubo irregularidades, las hubo, y en todo caso, bueno, estas no fueron juzgadas determinantes por las instancias correspondientes, que no el INE, como dijo la presidenta, y mucho menos un servidor, para anular esa elección. Ni más ni menos, pues estamos en este punto en donde veremos cómo se procesan las cosas en Estados Unidos, porque al final de cuentas, el paso cualitativo que está dando Estados Unidos es pues enfilarse a la narcopolítica, ¿no? Como no había ocurrido. Habíamos visto y hemos visto muchas imputaciones contra narcos, ¿no? Tienen allá al Chapo Guzmán, tienen al Mayo Zambada, tienen allá un montón de narcos que ya han sido procesados o están siendo procesados, a los hijos de los capos principales. En fin, hay un conjunto de imputaciones, pero estamos en este instante en un punto de quiebre, Lorenzo, en donde se trata de la narcopolítica. Se trata de dar al corazón de un asunto que apenas empieza, si nos atenemos a lo que han dicho tanto el director de la DEA como el secretario de Guerra de los Estados Unidos, que hace algunos días comparecieron en el Congreso y que dijeron que el caso de Rocha Moya es apenas el principio, Lorenzo. Si hablamos de narcopolítica, Carmen, y si hablamos de intervención del narco en las elecciones de México, ustedes que son expertos y fueron funcionarios del Estado en materia de elecciones, ¿qué pueden decir de lo que puede venir en México, de lo que puede venir a partir de que este es un punto de arranque, según anuncia Estados Unidos, de algo que tiene que ver con la perspectiva de la narcopolítica? ¿Qué perspectiva ves? Mira, Carmen, yo creo que te reiteraría aquí lo mismo que reiteramos públicamente en distintas declaraciones y entrevistas con medios, incluso creo recordar, Carmen, en alguna ocasión en este mismo espacio, que desde el INE habíamos venido señalando con preocupación a partir justo de las elecciones de 2021. Así que no es cierto que en México nadie haya planteado este tema. En México, desde el año 2021, desde las elecciones de aquel año, hubo muchas voces en los medios de comunicación, en publicaciones incluso académicas y en la discusión pública, pues para decirlo en breve, que señalaron con preocupación que en el 2021 había ocurrido un quiebre. El mismo INE lo detectó, Carmen. En las elecciones de 2015 no es que no hubiera habido problemas, pero no había evidencias de una intervención, salvo en casos muy específicos que fueron planteados y que venían de tiempo atrás en algunos municipios muy concretos en el estado de Sinaloa, perdónenme, de Tamaulipas, en algunos casos muy específicos en Michoacán o bien en Jalisco, en algunas zonas del Triángulo Dorado, justamente la colindancia entre Sonora, Sinaloa y Chihuahua. En fin, algunos eventos ahí están. El narco es una realidad que está en nuestro país. Pero había habido una relación que hasta entonces, hasta 2015, se había centrado más bien en el intento de captura de las entidades públicas, de los entes públicos, particularmente de los gobiernos municipales, con posterioridad a las elecciones. 2015 fue una elección, ahí está documentado por los trabajos periodísticos y las investigaciones, incluso penales, en donde, por ejemplo, en el caso de Morelos, una decena al menos de alcaldes fueron asesinados, que fueron electos en 2015, fueron asesinados en los meses posteriores o en las semanas posteriores a haber tomado posesión del encargo. Y todo apuntaba a, digámoslo así, ejecuciones o presiones que el crimen organizado en esa entidad estaba realizando. A partir de 2021 la cosa cambió. Empezamos a tener una presencia, digámoslo así, que hasta entonces no había ocurrido, mucho más clara de, digamos, actos de violencia probablemente vinculados con la criminalidad. Es decir, no se trataba de actos de violencia provocados, digamos, de manifestaciones o inconformidades sociales como la que había ocurrido en 2015 por obra de la CENTE. Recordarás que en aquel entonces, protestando contra la reforma educativa del Pacto por México, pues el INE tuvo que enfrentar un acoso permanente durante las elecciones y un intento de boicot. A partir de 2021, y esto, repito, consta en documentos, en declaraciones públicas que en numerosas ocasiones hicimos, el Estado mexicano, dijo el INE, tenía que hacer un diagnóstico, el Estado
como conjunto de instituciones de las que el INE mismo formaba parte, tenía que hacer un diagnóstico que estaba cambiando para poder blindar los procesos electorales frente a una eventual irrupción del crimen organizado y que debíamos generar, digamos, esta sinergia. Esa sinergia, a pesar de la insistencia que en su momento y públicamente fue manifestada por el INE, nunca ocurrió. Es decir, el Estado mexicano en este tema, sí hay que decirlo, ha sido absolutamente omiso, tanto en la investigación de los hechos como en el diagnóstico de lo que está ocurriendo para poder conjuntamente las instancias de seguridad en lo que les toca, las instancias de inteligencia del Estado en lo que les toca y las instancias electorales en lo que le toca. No hay que siempre se le dice al INE qué va a hacer el INE frente a la criminalidad organizada. El INE no puede hacer nada, no tiene esas atribuciones. Eso le toca a otras instancias del Estado. Pero lo que entonces convocábamos era la necesidad de hacer un diagnóstico integral. Vaya, tan eso estuvo sobre la mesa, Carmen, que en las elecciones de 2021, ciertamente no a propósito de Sinaloa, sino de las de Michoacán, pero sí en el contexto de ese proceso electoral, el Tribunal Electoral mandató, yo creo que, en fin, eso no le toca hacerlo al INE, pero mandató al INE a hacer un mapa de riesgos. El INE lo que hizo fue... Bueno, el INE no es una instancia de inteligencia. Lo que hizo fue convocar a especialistas para que realizaran diagnósticos y, digámoslo así, se cumpliera ese mandato judicial. Pero ese mandato judicial que se emitió para el INE debía ser, decíamos nosotros, y hay incluso declaraciones, afirmaciones en el Consejo General en este sentido, que tenían que ser responsabilidad del conjunto de los órganos del Estado mexicano. Y esa responsabilidad de entender qué está pasando con el crimen organizado y cómo puede eventualmente incidir en los procesos electorales, en la política, no se ha hecho. Y si se ha hecho, no es público. Y si se ha hecho, aunque no sea público, no ha traído como consecuencia acciones del Estado que permitan, digámoslo así, enfrentar este fenómeno que está ocurriendo. No sabría decirte en qué dimensiones, pero que está ocurriendo, está ocurriendo. Y tan está ocurriendo que ahora un gobierno extranjero está, pues digámoslo así, destapando esta discusión que en México el gobierno jamás quiso tener. Jamás quiso tener. Edmundo Jacobo, entramos en la recta final de esta mesa. ¿Qué dices? Efectivamente, es una frase rotunda, jamás ¿no? quiso tenerlo. Quiso tener, ¿no? Y permíteme hacer un paréntesis. Ahora que veía a Lorenzo... ¿Quién era el fiscal de delitos electorales? ¿Quién era la hermana? Todo esto. Pero ahorita que vea a Lorenzo y tenemos esta conversación de manera virtual con él, recordaba, también tuve un déjà vu. Estábamos en pleno COVID organizando esa elección. Sí. Era un ingrediente además adicional. Sesionábamos a la distancia del Consejo General. En fin, había toda una serie de condiciones también particulares de esa elección del 2021. Pero vayamos al corazón del asunto. Yo creo que Lorenzo lo dice con mucha claridad. Aquí quiere combatirse realmente la presencia del crimen organizado en la vida pública, diría, en la política, en las decisiones de vida pública, porque ya hay funcionarios que de alguna manera llegaron a esas posiciones ayudados o en coalición, permíteme utilizar ese concepto político electoral para este caso, con el crimen organizado y por lo tanto comprometidos con él. Entonces estamos hablando de un problema de Estado, en donde aquí hay responsabilidades específicas. A la autoridad administrativa electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, le toca organizar las elecciones. Esa es su tarea. Se le han dado otras atribuciones a lo largo de la historia por la confianza que ganó el IFE en su momento y después el INE. Pero es fundamentalmente en materia política una autoridad administrativa electoral. Eso quiere decir, organiza elecciones. Pero no es una instancia de seguridad, ni tiene las cualidades, ni las capacidades, ni el aparato para jugar ese papel, y mal haría de pretender jugar ese papel. Le toca eso a otras instancias. Garantizar incluso que el INE pueda hacer su trabajo, para empezar desde ahí, para no terminar en el hecho de que le toca al Estado mexicano y a otras instancias del Estado mexicano garantizar que la ciudadanía pueda salir libremente el día de la jornada a manifestar su opinión en las urnas, o días antes durante las campañas, acompañar debates, discusiones. ¿Qué cosa más pública no puede haber que un acto electoral democrático en donde salimos a discutir, analizar con nuestros vecinos
cuáles son las diferentes opciones, cuáles son los problemas que nos aquejan, a valorar las propuestas que hacen las diferentes fuerzas políticas y finalmente el día de la jornada salir en libertad a manifestar mi opinión al cruzar una boleta en las urnas. Ese es el acto más público que puede haber, que convoca a la ciudadanía en su conjunto. Si las instancias responsables del Estado mexicano de garantizar la seguridad para que eso sea posible no actúan, están por omisión, por decirlo menos, contribuyendo al deterioro de la vida democrática. A la autoridad administrativa electoral, que es el INE, no le toca a esa otra parte. Sí le toca promover, facilitar, pero si el INE no tiene este acompañamiento, no es posible. Entonces aquí sí hay una clara omisión. Y si documentamos los diferentes procesos electorales, ahorita Lorenzo hablaba del 2015, podemos hablar de incidentes del 2018. El 21 fue, como lo he dicho aquí otras veces, Carmen, un momento de quiebre en donde ya se vio la injerencia. Estamos viendo el caso de Sinaloa, pero en el 21, yo te lo dije acá, las elecciones a lo largo de la costa del Pacífico del país, desde las dos bajas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, estuvieron marcadas por esta presencia. Y luego al interior de la República también, San Luis Potosí, y sin duda Zacatecas, y al año siguiente Tamaulipas, en donde el hoy gobernador en el 21 fue el responsable de coordinar la campaña de Rocha Moya. Es decir, aquí ya el 21 se desborda algo que se había venido viendo desde antes y no se actuó como Estado mexicano para contener esto, ni siquiera en la propia defensa del propio Estado. O sea, y entonces se abrió la puerta. Y cuidado, cuando se abre la puerta al crimen organizado, tenemos ejemplos en otros países y lo estamos viviendo en el nuestro. Y las consecuencias son las que ahora vemos cuando se desborda todo esto. Y tenemos ahora sí el dedo puesto desde el exterior en una circunstancia que se dejó pasar en el país, por decirlo de alguna manera. Por hablar de Sinaloa, que es el principio, según dicen, desde el propio Estados Unidos. Entonces, bueno, cerremos la conversación, doctor Lorenzo Córdoba. Ya lo dijiste, lo está ampliando Edmundo Jacobo. Esa elección 2021, la elección intermedia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es una elección especialmente relevante para México. ¿Cómo cerrarías para enfatizar este punto? Bueno, Carmen, me imagino las reacciones a lo que aquí hemos platicado. Sí. Y seguramente las reacciones van a ser no como las que se desearía en un Estado democrático que quiere, digamos, preservar la integridad de sus procesos electorales frente a la intervención, digamos, de eventuales actores que no deben estar presentes en la vida pública, como el crimen organizado, sino la descalificación pura y dura. Ya me veo en la misma lógica que una vez más, Carmen, estaremos juntos en una mañanera señalados de que por qué no en su momento se dijo nada. Bueno, afortunadamente, en un momento, en una vida, en un contexto en el que existen incluso las redes sociales, es muy fácil rastrear lo que son declaraciones públicas que en su momento quienes estuvimos al frente del INE hicimos, tanto en los medios de comunicación, en los espacios en los que se nos cuestionaba o se nos preguntaba, como en las sesiones del propio Consejo General. Entonces llamamos la atención a que el Estado mexicano tenía que revisar qué estaba ocurriendo. Por supuesto, yo no me atrevo a decir que la voluntad ciudadana emitida en las urnas es una voluntad toda corrompida, pero evidentemente hay un problema que en 2021 cambió de dimensión, cambió su aproximación a los procesos electorales, y eso demanda de las instancias del Estado mexicano una atención particular para entender por lo menos el fenómeno, su gravedad, su verdadera dimensión,
porque hay que decirlo también con mucha franqueza. En Sinaloa el INE en el 2021 instaló más de 2,000 casillas y en donde hubo actos de violencia, que los hubo, en donde hubo actos de intimidación, que los hubo y están denunciados, son decenas de casillas. Es decir, llegarán tal vez a lo sumo entre irregularidades que se fueron, ahí están los datos del CIGE que ya mencionaba, a un centenar, no todas de violencia, pero a un centenar de irregularidades. Pero bueno, la voluntad ciudadana se expresó en las urnas. El problema es que en una democracia uno tiene que tener claridad que esa voluntad se emitió libremente y no coaccionada ni por los gobiernos, ni indebidamente por los partidos, ni por supuesto por otros actores como la criminalidad organizada. Esa es una deuda pendiente del Estado mexicano. El INE se nos va a decir por qué no hicieron nada. No, es que sí hicimos, sí planteamos, pero el INE no puede hacer o no podía hacer responsablemente lo que no estaba como dentro de parte de sus atribuciones. Pero sí demandó y se comunicó con otras, incluso públicamente. Se planteó que este trabajo conjunto debía realizarse y ese trabajo no se ha hecho. No sé si por mirar a otro lado, no sé si por irresponsabilidad, no sé si por colusión, no lo sé, pero evidentemente es una tarea pendiente. Y más nos vale, hoy que se habla tanto de la soberanía, que nosotros le demostremos al mundo, y más importante que todo, nos demostremos nosotros mismos y a la sociedad mexicana que somos capaces de blindar los procesos electorales frente a la intervención indebida del crimen organizado por nuestros propios medios y por nuestra propia decisión. Porque hoy ya sabemos que si no lo hacemos, alguien más lo va a hacer y eso no le conviene a nadie, no le conviene al país, no le conviene a la sociedad mexicana, no le conviene a la democracia en México. Pero hay que hacer las cosas. Y lo que sí queda claro es que en estos por lo menos 5 años ha habido, creo, una grave omisión del gobierno que o mirando a otro lado o tratando de justificar, como hemos visto en estos días, hechos que nosotros mismos debíamos haber tomado en cuenta para, digámoslo así, construir las condiciones de integridad de las elecciones como Estado mexicano, y esto implica, lo decía ahora Edmundo, que el INE haga su trabajo, que la Fiscalía General de la República haga su trabajo, que las Fuerzas Armadas hagan su trabajo, que las instancias de seguridad hagan su trabajo y ojalá y esto lo hagan de manera coordinada. Pero todos tienen que hacer un trabajo para blindar a las elecciones y a la democracia frente a esta amenaza que es real y que, repito, nos toca a nosotros hacerlo. Porque hoy sabemos que si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. No es conveniente que esto ocurra, pero esto es resultado de la omisión y de la negligencia, por decirlo menos, o pasividad con la que el gobierno, las instancias del Estado han actuado frente a este fenómeno que es grave y que hoy nos está estallando en la cara. Y la negación, envolverse en la bandera, la soberanía nacional hay que protegerla. Pero eso significa que tenemos que demostrarle a todo el mundo, y repito, a la sociedad mexicana, que las instancias del Estado pueden enfrentar y frenar este fenómeno, porque de otra manera, pues es simple y sencillamente, por las razones que sean, ser corresponsables en esta etapa tan delicada de nuestra historia, pues de lo que está ocurriendo. Lorenzo Córdoba, seguiremos hablando. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Saludos a Washington, donde te encuentras. Estás en un sabático, ¿cierto? Estoy en un sabático, Carmen, en efecto, tomando aire, pero bueno, como ves, desconectado de lo que ocurre en México. Y al contrario, Carmen, mil gracias a ti. Edmundo hablaba de déjà vu. Siempre es un privilegio estar en este espacio que para mí es tan querido, porque bueno, buena parte de lo que soy, en buena medida, es gracias a tu generosidad de haberme permitido durante mucho tiempo colaborar en Aristegui Noticias. Al contrario, a ti un abrazo, Lorenzo. Seguimos hablando, un abrazo y gracias por estar aquí. Edmundo Jacobo, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen. Qué gusto coincidir una vez más con Lorenzo Córdoba. Seguiremos hablando. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más. Así están las cosas. La elección 2021 es un tema crucial. Es un tema fundamental en el momento que estamos viviendo, sí, 5 años después, pero no teníamos como hoy se tiene estas acusaciones desde Estados Unidos, y una parte fundamental de lo que están señalando desde allá tiene que ver con la manera en que llegó al gobierno de Sinaloa, postulado por Morena, el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Volvemos.